Bueno, buenas tardes. Quien les habla, Lucas Olisewski, y mi compañero Matías Echavín. Buenas tardes. Decidimos armar este formato del trabajo a modo de pensar más en un diálogo que en un texto escrito con Un una Word. sola, sí, con una sola idea o con una sola verdad, sino que decidimos plantear este formato de diálogo, de intercambio, sobre los conceptos que decidimos trabajar en base a los que vimos en la cursada. Los contenidos o los ítems que vamos a trabajar son la integración, la inclusión, cuerpo, normalidad, contenidos de la educación física, deporte adaptado, construcción social de la discapacidad. En base a esto nosotros quisimos formar un esquema para no generar un lineamiento, no hacer una línea de tiempo en cuanto a qué seguir, en qué orden, sino que ahora Mati va a explicar bien cómo desarrollamos este cuadro o este esquema. Este esquema. Bien, soy Matías Echavín, como decía mi compañero, bueno, decidimos plantear este esquema a una forma diferente, además de, bueno, de explicarlo y de relacionar los contenidos, una forma diferente también de entrega, saliendo un poco del contexto, de lo normal, de intentar describir un Word y desarrollar los contenidos. Así que planteamos este esquema con el contenido de cuerpo, digamos, e intentar relacionarlo con cada uno de los contenidos que podrían decir se engloban. Bien, para arrancar, bueno, nosotros vamos a iniciar bueno, con lo que podría ser una breve diferenciación de lo que vendrían a ser los contenidos de inclusión e integración. Como bien vimos, para hacer una breve historia, como bien estuvimos viendo durante la cursada, en los inicios, trabajamos con Agustina Palacios, con los diferentes modelos, digamos. Donde se nombran tres. Donde se nombran tres tipos de modelos, perdón, me trabé, que arrancamos con el modelo de prescindencia, donde, perdón, Como indica la palabra, como indica la digamos. palabra, ¿no? Que, bueno, genera una exclusión, este modelo genera una exclusión, digamos, de los cuerpos con discapacidad, con los cuerpos que en aquel momento eran considerados normales o diferentes. Los deja de lado de toda la participación social. Exactamente, O sea, los excluye, prescinde, como dice la que palabra dice del la modelo, palabra. los excluye de la sociedad, los prescinde y no los deja formar parte, sino que toma una postura de que la persona con discapacidad no puede estar dentro de la sociedad. Y la educación física en este sentido toma la misma postura. No se da una Exactamente. clase de educación física para estas personas. Sino que se las excluye porque, bueno, al tener, hacer un cuerpo distinguido, hacer un cuerpo tomado como que no sirve, directamente se los excluye de todas las actividades y de las sociedades, a un punto de que, Eran bueno, vistos como monstruos. como monstruos, o cuando eran más chicos, dependiendo de la zona de la ciudad, se los podía matar o se los podía dejar en un bosque, cuando eran niños, ¿no? Como que su vida no tenía tanto sentido ya desde que nacía, si se quiere. Aparece un segundo modelo, ¿no, Luqui? Con un modelo médico, con la Sí, idea lo que hace este de, modelo toma en cuenta al individuo como un individuo enfermo. exactamente, como un cuerpo que se lo puede rehabilitar, se lo puede, digamos, llegar hasta incluir si se cura, digamos, si se quiere decir de una forma, ¿no? Sí, Eh, no, lo que hacen es presentarle a este cuerpo una salida. Le dicen, no, exactamente. vos estás enfermo, esto no es así, estás fuera de la norma. Nosotros te Pero, vamos a curar, te vamos a intentar llevar de nuevo a la sociedad.
de nuevo a la comunidad, te vamos a Exactamente. volver un ciudadano, una persona. Este modelo Exactamente. lo que hace es... Sí, dale, perdón. No, perdón, continúa. No, digo, lo que hace este modelo es presentar esta salida. Lo sigue excluyendo, lo sigue tratando como una persona distinta, con una persona con discapacidad que no puede formar parte, pero presenta esto de decir, bueno, de este modo, con este modelo médico, eh, con esta receta, con este modelo a seguir, Sí, vos podés formar parte de nuevo de la sociedad. Y creo que exactamente. ahí la educación física es donde empieza a tomar partido, empieza a formar parte con, por ejemplo, la educación física especial. Especiales, exactamente. O sea, Intentando de incluir a estas personas, si se quiere, a las escuelas, ¿no? Llegar a incluirlas en las escuelas como para que tengan una participación luego de que estén rehabilitados o curados, ¿sí? Por estas enfermedades. pero en un Bueno, principio la educación física era la educación física terapéutica, no la educación exactamente, física especial. La educación especial. física terapéutica estaba dentro de este tratamiento a las patologías o sobre cómo tratar a las A personas. las personas Luego empieza en con las la escuelas. creación de las escuelas especiales esta educación física especial. O sea, forma Bien, parte de eso. exactamente. Bien. Y consecuentemente, la creación dentro de la escuela especial, la creación de la educación física especial, digamos, ¿no? Eh, para las personas con discapacidad, si se quiere decir así. Sí, sí, sí. Una dedicación O sea, la escuela especial era para personas exclusivamente con discapacidad. con discapacidad. O Y sea, se lo ahí estaba, excluían de las demás personas eh, sí, para, sí. era específicamente para ellos, digamos. O sea, Pero acá formaba este modelo médico, tenía gran importancia en el sentido de que si vos en esta escuela especial tomabas buenas notas, tenías buenas calificaciones, buen trato con los docentes, podías llegar a podía llegar a... formar parte de la escuela normal. Y Exactamente. creo que ahí es donde se empieza a escuchar la palabra integración, que Bien. va a ser distinta a la inclusión, pero empieza a tomar como partido esta integración. Sí. No se puede hablar de sinónimos de inclusión e integración. O sea, pero sí, eh, totalmente comparto tu opinión, ¿no? De decir, bueno, es una forma de, por lo menos decir, bueno, estabas acá enfermo y gracias a la rehabilitación médica te podemos incluir, digamos, con las personas normales en otra escuela, eh, con, Sí, digamos, con otro grupo totalmente, ¿no? Y bueno, de ahí ver si en teoría terminaba, si se quiere, integrar a esa escuela con esos compañeros, ¿no? Porque sí, pero ahí ese concepto lo introduce más la educación física adaptada, adaptada, que es que la viene que después. lleva el proyecto de incluir a las personas con discapacidad en las escuelas normales. O sea, el objetivo que tiene la educación física adaptada es ese, es de incluir a las personas con discapacidad en una escuela Una escuela normal normal. y que trabajen en conjunto con las personas sin discapacidad. Bien. Ahora, esto yo creo que es lo que tendríamos que tratar de diferenciar de una integración a la inclusión. De decir, bueno, la integración lleva a la persona discapacitada, a la persona con discapacidad, perdón, a la escuela normal. Normal. Pero no se genera la inclusión. La inclusión viene desde por ahí mucho antes, desde España. De Nosotros España, tomamos sí. ese concepto desde España, de la diferenciación cultural, de la diversidad cultural, no la diferenciación, la diversidad, De la diversidad. de, bueno, somos una cultura diversa y estamos todos dentro de la misma sociedad. Y ahí se genera la inclusión. Me parece a mí que está dentro de que convivimos todos en el mismo espacio para
un aporte, digamos, cultural, sociocultural. no, digamos, convivimos en el mismo espacio, pero no se modifica al distinto o a la Bien, persona con discapacidad, sino que trabajan todos sobre lo en mismo. conjunto, sobre... Bien, bien, sí, sí, creo que está más que claro esa distinción, ¿no? Eh, Sí, creo que como ahí también es donde empieza a trabajar el modelo social, el tercer el modelo tercer que modelo que menciona Agustina. menciona Agustina, claro. Bien, sí, sí, creo que surge. En esta educación física inclusiva, donde nace, eh, digamos, esta perspectiva distinta a la del modelo médico, que rompe con esa forma de ver a la discapacidad. Ya la Bien, discapacidad deja de ser algo dado, algo que nace con el individuo, sino que pasa a ser algo que viene del contexto, que es construido por la aparición de estas barreras que se van dando entre dos sí, sí, personas y dejando de lado el foco ya en el individuo, sino se traslada hacia la sociedad. ¿Sí? Antes el bien, modelo médico tomaba a la persona con discapacidad como esa persona la que sí, tenía el problema. Ahora ya bien. el foco está puesto más en la En sociedad. la sociedad. Sí, sí, es la sociedad quien comienza, o sea, si se quiere una forma, es como que comienzan a poner barreras sociales, ¿no? Porque por un lado se avanza en decir, bueno, eh, está la escuela especial, la educación física adaptada, generamos integración de estas personas hacia los grupos, pero la sociedad comienza también a poner determinadas barreras, a limitar los movimientos sociales que pueden tener las personas ¿Sí? discapacitadas eh, dentro de Y una misma acordate de hablar de sociedad. personas con discapacidad, Personas con no personas discapacidad. discapacitadas, Discapacitadas no. porque si no estaría llevándolo al modelo médico y Sí, tenés sí, que de tener vuelta cuidado estaremos ahí con eso. volviendo para atrás. Está bien, fue un error mío, pero sí, ¿no? Es como que estas barreras limitan lo que puede hacer cada persona, o sea, inicio en este modelo social, de decir, bueno, vos eh, que tenés esta discapacidad puedes hacer esta cosa, pero esta otra no, y ya te generan barreras y limitaciones de lo que podés hacer, digamos. Claro, sí, sí, se trata de romper esto. Y se intenta Y con creo que romper ahí todo eso. también está el trabajo de la educación física, donde desde esta perspectiva de la Exactamente. inclusión, lo que hace es, no piensa exclusivamente en un tipo determinado de sujeto que apunta, eh, como decía Hugo, que apunta a generar condiciones que beneficien a todo el conjunto, ¿sí? Que participen de la actividad. Eso es lo que busca la educación física. Que Exactamente. un sujeto pueda tener las mismas formas de participación que el resto que está dentro de esa actividad. Sí, o las O mismas sea, oportunidades, o sea, claro, no que tenga el mismo limitar derecho. sí, y no limitar al sujeto, que por ahí es algo que se puede llevar a la normalidad hoy en día, sino Sí, que totalmente. participen todos en la misma actividad sin limitar a nadie. No decir, Lógico, eso bueno, sería la idea ideal, que todos los profesores hasta hoy en día generen esa inclusión de las sí, personas, que todos tienen el mismo derecho a participar, que o sea, todavía se sigue, o sea, yo sigo sin entender cómo hay profesores que siguen excluyendo a estas personas y no modifican la clase como para que también se integre o realice las mismas actividades que todos. O sea, si vamos a sí, salir al ahí caso. en ese punto yo lo que diría es no que se modifique la clase, sino que se piense distinto. Exactamente. ¿Sí? Porque si vos tenés que modificar la clase es porque tu pensamiento ya está mal. O sea, en el sentido de no es el correcto para pensar, tengo esta persona, y no es un problema tener No, no, una no, más persona con vale. discapacidad, sino que es, bueno, trato de
que mi clase sea lo más amena para todos. Sí, No sí, solo sí. para la persona con discapacidad, sino que Sí, para no, todos sea lo para más todos amena. en sí, en general. Yo creo que ahí, haciendo por ahí un cierre de estos modelos, y la diferencia es que es dentro del modelo médico donde la educación física adaptada introduce esta noción de integración, pero que la educación física inclusiva es la que nos presenta esta noción de la inclusión, comprendiendo que hay una forma de que no hay una sola forma de ser una Exactamente. persona, sino que la sociedad se compone de diversidades. Y ahí es cuando retomamos a lo que decíamos sobre España, que es la que nos presenta esta palabra inclusión. Bien, bien, Creo bien. que por ahí. Sí, sí, ¿no? Pasamos a deporte adaptado, Dale. cuerpo como deporte adaptado, que bueno, justamente surge en el tercer modelo, retomando un poquito, eh, uno de los primeros en realizar este tipo de deporte es un doctor que nosotros lo estuvimos trabajando un poco en el trabajo final del teórico, que es un doctor Goodman, que tenía pacientes con discapacidades diferentes y fue uno de los primeros en, digamos, readaptar algunos deportes, por ejemplo, el básquet en silla, de ruedas, eh, digamos, como para trabajar con estas personas, porque era, bueno, como el deporte a estas personas le hacía bien, veía que había un avance además en lo que vendría a ser lo neuromuscular, eh, si se quiere, y bueno, lo que más adelante va a ser un gran avance porque es una forma de que todos participen, digamos, de los deportes. Eh, es además una forma de sociabilizar con otras personas, es una forma eh, también de expresión, digamos, o hay muchas personas que se expresan a través del deporte y bueno, esto permitía también a estas personas su expresión y además su expresión también de libertad, de decir, bueno, hago este deporte que me guste o que me gusta y lo puedo realizar. Sí, sí, No sé, también sumarlos a la sociedad y no excluirlos. también. Sí. Es uno de los pros que tiene el deporte adaptado, pero también lo que hay que tener en cuenta es que se genera como, bueno, última instancia. Como no pueden Exactamente. participar del deporte tradicional o el deporte Con convencional, convencional, se genera estas modificaciones en el reglamento, en la cancha, en el ambiente, en el para poder juego. adaptarlo a estas personas con discapacidad. Eh, Sí, sí, totalmente. También, bueno, se ve limitada la participación porque también dependiendo de la discapacidad que uno tiene, es por ahí el deporte, o sea, puedes hacer uno, pero por tu discapacidad no puedes hacer otro, o por tu grado no puedes hacer otro. Como bien decías vos, se los excluye de los deportes convencionales. Como también trabajamos en el teórico, en el trabajo práctico del teórico, se tiene que hacer un gran esfuerzo para que una persona con discapacidad, distinto al resto, por decirlo así, pueda participar con personas que podríamos, si se quiere considerar, normales, competidores normales, Sí, sí. digamos, ¿no? Como lo trabajamos, como dimos el ejemplo de Pistorius, Oscar Pistorius, no sé si te acordás, eh, que tuvo que hacer las mil y una como para poder competir en sus primeros Juegos Olímpicos siendo discapacitado. Tuvo que Pasa que presentar lo que él quería era participar de un juego olímpico con las convencional. personas consideradas normales, Exactamente. y lo que todos decían era que no, que tenía que eh, trabajar Competir en otro y lado. competir, participar en los Paralímpicos. Exactamente.
lo que intentaba era formar parte de este juego elitista convencional. Obviamente son las mismas barreras las que pone el deporte, y a su vez el deporte es el mismo que se encarga de eliminarlas. Porque, por ejemplo, cuando le generan las pruebas para si él podía participar o no, es el mismo deporte el que le permite realizar esa prueba. No es que estaba realizando un deporte distinto. No, era Estaba realizando lo mismo. lo mismo, pero más alto nivel. Pero bueno. Bueno, Bien. también hay que Pasa. tener en cuenta que el deporte inclusivo, o sea, relacionado con esto, el deporte inclusivo es quien intenta aportar un modelo de práctica que evite los determinismos para ser completamente admisible. ¿Sí? Sí, Digamos, se ajusta a sus funcionalidades manteniendo el objetivo propio de la práctica. exactamente. No, no reconoce el parámetro normalista ni la discapacidad, sino que el deporte inclusivo permite la práctica de aquellas personas sin importancia si poseen o no la discapacidad. Creo que eso es algo por ahí que habría que remarcar en cuanto a cuando se habla de deporte, a saber separar entre un deporte adaptado y un deporte más inclusivo. Más inclusivo. ¿Mm? Bien. Ya separándolo también de la integración, porque el deporte adaptado con relación a esta integración sería, bueno, te estamos ofreciendo esto para que Para que seas hagas. parte, que te sume, Sí, vení, participa, pero exactamente. no te están incluyendo, digamos. No, Eso no, no, es, te dan la participación, digamos. claro, claro, claro. Por ahí me gustaría retomar en cuanto a lo que hablábamos hoy de integración e inclusión, en el sentido de que la inclusión es la que se corre la perspectiva del déficit de la persona y se Bien. asienta en el derecho de que todos tienen, La los posibilidad jóvenes, de. los niños, de acceder a este deporte, también de acceder a la educación, que era lo que hablábamos en un principio, Sí, de sí, que puedan, que se los incluya con sus diferencias. ¿Sí? totalmente, sí, sí. Y Está en bien. relación a esto también, por ahí vos parame si yo me voy y hablo No, no, mucho. no, seguí nomás, no hay problema. Creo que por ahí la escuela o mismo la institución deportiva sería la que tiene que encontrar las maneras de buscar estos cambios posibles para que cada jugador o cada alumno, si es el caso de la escuela, Sí, sí, con sus diferencias, obviamente, pueda transitar en este proceso educativo de igual manera. Educativo o en el proceso deportivo de igual sí, sí, manera. sí, 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 que tengan la misma participación, los mismos derechos Claro, que y el resto, que donde, sí, 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 donde la discapacidad es pensada como el resultado de esta interacción sí, entre la persona que porta el déficit y el contexto y sus barreras. ¿Sí? sí, No sé si más o sí, menos, sí. wow, me fui, vos decime si... No, 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 yo que comparto totalmente lo mismo, o sea, en realidad, desde el punto de vista de la educación, tendría que ser totalmente inclusiva, como, y repito lo que dije hoy, yo no entiendo por qué hay profesores que directamente excluyen a estas personas, no las integran, pero para nada, y la dejan a un costado, eh, sin darle la oportunidad, digamos, a que por lo menos interactúen con sus compañeros. O sea, totalmente, Sí, y no sí, solamente en lo que vendría a ser nuestra materia de educación física, sino también dentro del aula misma, cualquiera. que por ahí hay profesores que directamente lo discriminan totalmente eh, y ni siquiera piensan en, bueno, eh, lo hago de otra forma, como para que por lo menos Para logre la participación con los compañeros, ¿viste? O sea, no los integran, pero bueno. Pero sí, o por ahí después, podemos llegar a plantear en cuanto a respecto a las prácticas corporales, relacionándolo también a los contenidos de la educación física, es que si estas prácticas son ofrecidas
para que la puedan realizar las personas con discapacidad, o si las prácticas se construyen en base a la discapacidad, ¿entendés? O sea, Sí, habría que plantearse esto de cómo verlo. O sea, yo cómo observo esta forma de inclusión. Lo hago desde el lado de decir, bueno, armo la práctica y el que puede participa y el que puede no, o armo la práctica para las personas con discapacidad y que los demás se que son sumen. considerados sin discapacidad se sumen. ¿Cómo generar eso? Sí, sí. Me parece que eso sigue siendo un interrogante a plantear en nuestra profesión y para el día de mañana nosotros dos. Sí, sí, Es decir, obvio. bueno, ¿cómo planteo nuestras clases? No sé, Totalmente. en mi posición, yo la clase la plantearía para un conjunto donde ninguno se siente excluido. No, sí, armar No juegos pensaría desde el directamente lado, para todos. sí, no pensaría desde el lado, bueno, tengo Sí, esta persona con discapacidad, ¿cómo puedo formar la clase? ¿Cómo puedo transformar? Yo, en mi caso, plantearía una clase en conjunto con que todos tengan los mismos objetivos, si puede ser participativo entre ellos mejor, pero no me dejaría llevar por el lado de, tengo una persona con discapacidad, cómo trabajo en la clase, cómo la integro, cómo la incluyo. Yo lo no, sí, no, yo creo trabajaría de que otra habría que forma. trabajar en su totalidad, como decís vos. Sí, Yo, y no sé, yo por ahí me voy, hacerme, pero me gustaría también enlazar esto al la construcción que tenemos de la discapacidad de manera social, al vamos, ítem de por ahí de cómo la discapacidad se explica de una perspectiva orgánico-funcional, sí, ¿sí? Que está sostenida por un discurso médico, que está relacionado a la falta o a la presencia de algo deficitario, sí. En comparación con alguna parte otro. del Le cuerpo, algún falta mal funcionamiento, eh, se, se trae esa dificultad para realizar una actividad física, Mm. la vida Sí, sí. misma cotidiana. Y creo que ahí es donde la producción o la construcción social de la discapacidad es la que toma partido y nos hace a todos, a la hora de ir caminando en la calle, observar a alguien Y decir, y este le falta, este claro, tiene. discriminarlo de cierta manera en cuanto al déficit. Sí, Nos sí, fue incluido por dentro desde que nacemos todas las mediciones, sí, todos sí, sí, los totalmente. rangos, decir, bueno, esta es la norma, esta es la normalidad, vos Sí, tenés que estar sí, acá, si no estás acá, si estás fuera de la norma, chao. te encontrás como un discapacitado. Sí, no, Y no, más vale, esta yo quiero. construcción social es la que tenemos que cambiar, me parece. Sí, es una construcción que, bueno, viene ya desde varios siglos y que, como se ve hoy, o sea, se sigue repitiendo constantemente esta producción. De decir, como decís vos, creo que ya desde chicos uno va en la calle y por dentro piensa, a este le falta, yo tengo, siempre comparar esto, como decías vos, marcar ¿Sí? ese déficit de decir lo que uno tiene en comparación a lo que el otro no. Claro, eh, es que tomamos a alguien como un y a sujeto partir de ideal, ahí, ya decir ¿entendés? en una clase, bueno, este tiene, este no, ¿cómo hago para que los dos participen de la misma forma? Y bueno, de ahí ¿Sí? generar las exclusiones y bueno, buscar la Bueno, forma pero para incluir ahí es como, digamos, esta falta de oportunidades también. que se presenta, siempre se va a llevar a que es problema del sujeto. Mm, O sea, es sí, problema de la persona con discapacidad, no de que, que empezando que esta falta de oportunidades es por medio de la sociedad, mm, no es del sí. sujeto. Me Y todo parece porque no se que, los incluyó antes. Digo, claro, o porque seguimos pensando en este sujeto ideal, tenemos en mente que lo normal es el sujeto ideal, mm, cuando hay muchas cosas que salen de la norma y o sea, digamos, se alejan del sujeto ideal y siguen siendo normales. A ver, ¿qué es sí, normal para nosotros? No sé, sí, pero sí. siguen siendo.
Sí, ¿Mm? o el esfuerzo que tienen que hacer, además, ¿no? El esfuerzo que tienen que hacer estas personas que nosotros podemos llegar a considerar con discapacidad, eh, para marcar que en realidad no tienen o sea, no se consideran con esa discapacidad, o sea, eh, Sí, tienen que hacer un esfuerzo, eh, si se quiere, sobrehumano, para demostrar lo contrario y de que son capaces y que pueden ser igual que el resto, ¿no? sí, pero ¿y por qué tienen que demostrar que son capaces? O sea, ahí Y está porque tenés esta lo que tenemos que construcción, cambiar. Digamos, ahí eh, tenemos es que justamente que tenés una construcción tan grande, ¿me entendés? Que desde mi punto de vista hay una construcción o una pesadez tan grande con esto de decir, bueno, nosotros somos los normales y si ellos por falta de no, eh, que para hasta conseguir un trabajo tienen que por ahí demostrar que están capacitados, capacitados pero para mucho el más que trabajo, ¿me alguien que entendés? tendría que presentarse al trabajo. Exactamente, o sea, es un esfuerzo para conseguir un laburo o para poder dedicarse a algo, ¿Sí? de mi punto de vista, o sea, o sea, tienen que pasar por muchísimas barreras sociales que Sí. siguen siendo las mismas, se vienen reproduciendo constantemente y a medida siguen pasando los años, hoy siglo XXI, o sea, no sé. Sí. Bueno, en base a eso, por ahí me gustaría, me quedó una frase dando vueltas de Vallejos, eh, que decía que la sociedad es la que discapacita a aquellos sujetos que tienen alguna deficiencia. O sea, en base a esto, tenemos que poner, digamos, eh, Luego, esto me molesta, pará. Lo que por ahí me gustaría retomar también es una frase de Vallejos que por ahí me quedó resonando en este sentido de la construcción social de la discapacidad, que es que la sociedad es la que discapacita a aquellos sujetos que tienen alguna deficiencia. O sea, es la misma sociedad la que va discapacitando a medida que va mirando o que lógico, va otorgando selecciona. una etiqueta. ¿Sí? Mm, Claro. Sí, sí, sí. Yo creo tal- que podemos partir desde esto para explicar cómo la sociedad moderna capitalista es la creadora de esta discapacidad. Son sujetos en el mercado útiles para las tareas. Entonces es la discapacidad una categoría social y política una invención producida a partir de una normalidad. No sé si me fui, pero digamos, Sí, la no, misma sociedad es la que crea la norma y a su vez deriva a quienes son discapacitados, o sea, sí, a después te quienes tiran la solución. determina como discapacitados. Sí, después te tira la Claro. solución, te dice, bueno, mirá, para esto inventamos y te largan algo al Sí, mercado o te venden algo. no sé si lo inventamos, si no te dicen, bueno, mira, este producto te va a sacar esto, que vos Exacto. antes lo veías como normal y ahora te das cuenta que no es normal esto. Y por Claro, ahí sí, sí, sí. ¿viste? Sí, sí, Entonces, sí, para mí, mirá. el sujeto normal va a ser un prototipo de hombre medio con el cual todos vamos a ser medidos en Mm, algún punto. sí, Desde sí. que nacemos, vamos a ser señalados y clasificados. Y todo esto sigue una norma, o sea, es señalado y separado y castigado y expulsado también en Mm, algún punto. sí, Eh, me sí, sí, parece que... tal cual. eh, Comparto lo mismo. Es así, es así. Todo, como dijiste vos, desde que nacé, ya la regla de lo que es lo normal y la diferencia y a poner límite o no. Por eso el sí, concepto acá de normalidad. O sea, ya distinguís si es un cuerpo normal o un sí. cuerpo anormal por justamente el déficit, y es así, como Claro, dijiste vos. digamos, esto mismo de la normalidad
podríamos decirlo que es una matriz ideológica Mm. que fue y es construida socialmente todo el tiempo, Y con la cual reproducida. uno mira al mundo de determinada manera. Yo Sí, te miro a vos de una forma y sé si sos normal o no, te veo en la calle y más o y menos te ya, ubico, mm, te etiqueto de una forma. O sea, sí, esto es lo que creo que podemos llamar a la normalidad y al cuerpo, la relación esa entre normalidad y cuerpo. sí, sí, tal cual. Son también parámetros vinculados con el cuerpo, digamos, que te llevan o te conducen a la clasificación de lo que es normal y anormal. Sí, Sí, estos sí, parámetros que te determinan si estás dentro de la norma o si no, o si está estás bien. fuera. Sí, sí, bien. Creo que también deberíamos nombrar cómo consideramos al cuerpo, que lo consideramos bajo un enfoque constructivista en el que se considera que la realidad no se revela, sino que se va construyendo Se construye. por la misma sociedad, por la misma construcción humana. Sí, sí, Eh, entonces, digamos, en base a esto, entendemos que no se nace con un cuerpo, sino que el cuerpo se se construye construye desde antes y que nada. pertenece a la realidad construida. Sí, Digamos, ¿no? Entonces, totalmente. esto viene bajo la influencia de significaciones culturales, sociales, que están desde antes del nacimiento. O sea, vos cuando nacés te miden, sí, todo bárbaro como hablábamos recién. Pero Mm. desde antes del nacimiento ya se encuentra en esta construcción social que te hace pertenecer a la realidad. Después, bien, y yo creo que desde antes del nacimiento, porque viste que tenés las pantallas para ver, para hacerle la La ecografía ecografía. al chico y desde ahí ya saben cómo va a ser y te dicen, sí, mirá, tiene o no tiene. Sí, y de eh, las relaciones sociales también. sí, sí, O sí, sea, sí. no lo lleves solamente a la cultura, sino de la No, relación no, social, de decir, bueno, yo iba cómo a es la construcción. tratado. Claro, sí, 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 sí. Pero sí, es así y estás en la panza, ni siquiera naciste, como para que, como decía vos, bueno, te midan, o qué sé yo, ya desde antes están viendo, están sabiendo si vas a tener algo o si no lo vas a tener. O sea, ya de Sí. chiquito, desde antes te construyen ¿Para qué lado vas? para qué lado vas y además ya te ponen la historia, una historia encima de, bueno, la sociedad, lo cultural, y ya te compran ropa o te visten y ya es una Sí, reproducción, lógicamente, desde el claro. punto de vista constructivista, como decías vos. Y, y cada cultura va a crear una discapacidad para sus diferentes sociedades. O sea, en Exactamente. base a esto es donde la discapacidad es la norma para diferenciar a los que pueden realizar esta tarea y a los que no, Mm. desde antes del nacimiento, Sí, como sí, hablábamos recién. lógico. Antes del nacimiento vos sabés si podés hacer algo o no, porque si tenés un déficit muscular o respiratorio, lo que Sí. sea, desde antes del nacimiento, que se puede detectar desde antes, Mm. ya te van a encasillar de si podés realizar una tarea o no podés realizarla o qué cuidados. ¿Qué vas a parecer chiquito? ¿Qué vas a parecer grande? Ya te van Exacto. encaminando, ya te arman el camino, te preparan, te van Sí, preparando. sí. Totalmente. Y bueno, no sé si querés para cerrar pasar a Pasamos a la la, frase. dale, de Martina Navratilova. Bien, la frase esta, de nuestro punto de vista, fue el disparador para el trabajo teórico final, que bueno, leo la frase, dice que la pelota de tenis no sabe la edad que tengo, no sabe si soy hombre o mujer, no sabe si vengo de un país comunista o capitalista, el deporte siempre ha roto barreras. Esta frase, bueno, nosotros la readaptamos, eh, la acomodamos, digamos, a todo lo que fuimos hablando recién, eh, porque, bueno, como bien sabemos, el deporte, y como lo dijimos, eh, el deporte, bueno, ayuda, más que nada por ahí el deporte adaptado, ayuda a la inclusión de los chicos, a la sociabilización, a que se expresen, a que tengan ese sentimiento de libertad, que como vimos por la construcción de la sociedad,
por ahí ese sentimiento de libertad no lo pueden sentir porque, bueno, se les ponen un montón de barreras, se los problematiza ellos mismos sin que por ahí ellos sientan que tienen un problema. Eh, y bueno, como Sí, dice la también compañera, hay que verlo de otra forma, porque puede ser que el deporte adaptado sea visto como segregador, o sea, que no sea un deporte que incluye, sino que a la vez sea el deporte que va separando y dice, bueno, sí, las personas con discapacidad pueden participar de este deporte, pero en esta categoría y en este grado. Entonces también te va encuadrando y encuadrando. encasillando. No es del todo inclusivo el deporte adaptado, Sí, desde mi punto de vista. Creo yo que es una buena herramienta, sí. Es un gran avance, sí. Fue un gran avance que pase de un deporte convencional a un deporte adaptado para personas con discapacidad. Pero a pero, la vez es un deporte que también está excluyendo. sí, sí. Él también hay que poner las Y barreras, las saca y las pone. claro, claro, volvemos a lo mismo. Mm, Esta frase fue un disparador para nosotros porque fue una frase que nos llamó la atención a lo que veníamos trabajando. totalmente. Digamos, no lo vamos a tener en cuenta por la edad o por si es hombre o mujer. Nosotros lo vamos a plantear más del lado de la discapacidad. Pero también es el mismo deporte el que va a llevar una barrera o no. Sí. O sea, como decíamos en el caso de Pistorius, el deporte, el deporte está ahí. Mm, Y Pistorius corre más rápido, corre más lento, bueno, ahí entra la medicina. sí, sí. Pero es el deporte el que pone la barrera y dice, bueno, no, Este no esta compite. persona no puede competir o esta persona sí puede competir. Más del lado burocrático, pero sí perteneciendo al deporte. Sí, sí, sí. Como también mismo, bueno, es una de las herramientas que puede hacer la inclusión de estas personas, ya sea un grupo, ya sea de un grupo de profes, un grupo de personas, como también puede ser también una reinserción para la sociedad, como lo estuvimos trabajando, pero es una de las herramientas, ¿no? O sea, Claro. no Sí, es lo mismo que habíamos planteado en el teórico por ahí, es exactamente que no lo vamos a ver como la solución definitiva. El deporte no es la la solución, solución a es todo esto, wow, el deporte. No, es una herramienta más a tener en cuenta, sí, totalmente. pero yo creo que debemos tenerlo en claro como eso, como una herramienta. No como el deporte inclusivo, el deporte excluyente o el deporte tradicional, el Sí, deporte adaptado. El deporte, herramienta. Listo. Después, nosotros como profes, nos creo que tenemos que encargar. podemos darle un nuevo uso y una nueva forma de presentar a este deporte. Sí, sí, tal cual, totalmente. Somos nosotros los que tenemos que hacer la inclusión, digamos, Tenemos que hacer tenemos que el pensarlo de cambio. otra forma. O sea, Mm, vamos a plantear la clase. Vos podés plantear fútbol, sí, plantea fútbol, pero ¿en base a qué? O sea, mm, ¿cómo lo utilizás al fútbol? ¿Es un sí, fútbol adaptado, un fútbol para ciegos? sí, sí, Siempre hablando de algo no competitivo, ¿no? Si nos desviamos de ese lado competitivo, lo estamos llevando sí, más para el lado de la educación, sí, sí, lo del ocio, ¿sí? Es otra herramienta que se puede llegar a utilizar para eh, utilizar de modo social, de inclusión social. Escuchábamos hace poco la entrevista que le hicieron a Emiliano Naranjo en UPEF, sí, la que él contaba que para atajar, o sea, para jugar al fútbol con sus amigos de barrio, lo mandaban al arco, él se ponía en cuadrupedia y tenía que levantar los brazos y hasta donde llegaba a su alcance de la estiración extensión de de los brazos, de brazos, extensión, ahí le podían hacer el gol. sí, Entonces él formaba parte, él se sentía parte del grupo, pero seguían habiendo cosas cosas, que le hacían llamar la atención de, bueno, sí, está bien, yo estoy jugando con ellos, todo bárbaro, pero me están sí, dejando en el arco, no me están sí, sí, dejando sí, jugar. sí, sí, O sea, no puedo ir a hacer el gol. sigue jugando Entonces, ahí, bueno, es una herramienta, es una forma de inclusión, sí, sí, hay que ver cómo se pero trabaja, hay que saber utilizarlo, exacto, muy exacto. bien, También podemos poner la última imagen
donde encontramos a Djokovic formando parte del tenis adaptado, un tenis en silla de ruedas, y Sí. diciendo, bueno, nada, yo me pongo en el lugar del otro y Y juego juego al al tenis como tenis, ellos. sí, ya. Ya es un deporte adaptado, es otra forma, o sea, esta es visto desde el otro lado, no es un deporte eh, convencional, sino que es un deporte adaptado en el que una persona que se considera sin discapacidad forma parte de este deporte adaptado. O sea, Exactamente. la otra visión. Sí, la otra cara. Pero, no, Te tildaste. sí. No, bueno, no, digo yo, es una forma más de verlo. Mm, Podemos ver al deporte desde el lado que no permite que alguien con discapacidad forme parte, pero también acá estamos viendo cómo alguien sin discapacidad, si quisiera competir en un deporte adaptado, no adaptado, puede. claro. Y creo que ahí es otra manera de exclusión Sí, que sí. está mostrando este deporte adaptado. Sí, sí, porque no, no puede. Totalmente. Bueno, Bueno, no sé, Mati, si vos querías hacer algún no, cierre. para mí ya está. Eh, lo cerramos Bueno, así, bueno, de esta forma. Todavía no lo cerré, esto pero corto. bueno, muchas gracias.